Mi pareja empezó a tratarme diferente después de ascender en el trabajo. Y no ocurrió de golpe. Eso es lo que más me cuesta explicar cuando lo pienso ahora. No fue una discusión, no fue un evento concreto, no fue un día donde alguien dijera, a partir de hoy todo cambia. Fue algo mucho más incómodo, un cambio lento, casi invisible, que solo notas cuando ya es demasiado tarde para decir exactamente cuándo empezó. Llevábamos casi 3 años juntos. Una relación bastante normal, sin dramas extremos, sin idas y vueltas constantes. Teníamos nuestras rutinas, nuestros planes, nuestras pequeñas discusiones y reconciliaciones. Nada que te haga pensar que un día todo puede empezar a desmoronarse sin ruido. Cuando me ascendieron, ella fue de las primeras personas en saberlo. Recuerdo perfectamente ese día. Llegué a casa con esa mezcla rara de orgullo y nervios. No era un puesto de director ni nada exagerado, pero sí un salto importante dentro de la empresa. Más responsabilidades, más presión, más visibilidad. Para mí significaba estabilidad. Para ella, en ese momento, solo parecía una buena noticia. Me abrazó, me felicitó, me dijo que se alegraba por mí. Hablamos de celebrarlo ese fin de semana. Pedimos comida, brindamos, todo parecía completamente normal, incluso feliz. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento si algo iba a cambiar entre nosotros, habría dicho que no. Sin dudar, pero ahora sé que ese fue el último punto donde todo era igual. Las primeras semanas después del ascenso fueron caóticas para mí. Nuevos horarios mentales, no necesariamente físicos. Más reuniones, más decisiones, más gente esperando cosas de mí. Llegaba más cansado, más concentrado en el trabajo, menos presente en casa, pero no de forma intencional. Y ella parecía entenderlo, demasiado bien, incluso, no reclamaba tanto mi atención. No insistía en vernos todos los días como antes. No preguntaba tanto por detalles del trabajo. Sus mensajes empezaron a cambiar. Antes eran constantes, cosas pequeñas, memes, preguntas tontas, comentarios del día. Después del ascenso se volvieron más espaciados, más simples, más neutrales. Espero que estés bien, descansa, nos vemos cuando puedas. Y al principio eso me pareció madurez. Pensé que estaba siendo comprensiva, que entendía la etapa en la que estaba, que respetaba mi espacio, pero con el tiempo, esa comprensión empezó a sentirse diferente. Ya no era apoyo, era distancia. No lo noté en un día específico. Lo noté en retrospectiva, cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que ya no recuerdas la última conversación normal. Empezó a salir más sin mí. Cosas del trabajo, según ella. Reuniones, cenas, eventos. Nunca era nada importante, nunca había necesidad de invitarme. Y eso tampoco me pareció extraño al principio. Cada uno tiene su vida, su espacio. Pero había algo que no encajaba del todo. Porque cuando yo preguntaba detalles, las respuestas eran vagas. Cosas del trabajo, solo compañeras, no es nada relevante. Y cada vez que intentaba profundizar un poco más, la conversación se cerraba suavemente. No con enojo, con cierre, como si no hubiera espacio para seguir preguntando. En ese punto todavía no sospechaba nada concreto. Solo sentía incomodidad, una de esas incomodidades que no sabes explicar bien. Hasta que ocurrió algo que me obligó a empezar a mirar todo con más atención. Una noche llegué a su apartamento sin avisar. No era algo raro entre nosotros. Teníamos ese tipo de relación donde aparecer sin plan no era un problema. Cuando entré, estaba en una llamada. Se reía, pero no de la forma en la que se reía conmigo últimamente. Era diferente, más ligera, más libre. Me detuve en la entrada sin interrumpir. Y escuché algo que me dejó quieto. Mi nombre, no de forma directa, sino en una conversación donde claramente yo era el tema. ¿Y con el qué? Silencio breve, y luego ella respondió, es complicado ahora, complicado, esa palabra, otra vez, esa palabra que no explica nada, pero lo justifica todo. Entré como si nada, ella terminó la llamada rápido, demasiado rápido, me dijo que era una conversación del trabajo, una reunión informal, no insistí esa noche, pero algo dentro de mí ya había cambiado. No era una sospecha clara, era una grieta, pequeña, pero suficiente para empezar a ver todo distinto. A partir de ahí empecé a observar más, sin decirle nada, sin acusar, solo mirando, y lo primero que noté fue algo simple, ya no me contaba su día como antes. No había detalles, no había espontaneidad, todo era resumido, filtrado, como si estuviera contando solo lo necesario. Luego empezaron las cosas más pequeñas.
Su teléfono siempre boca abajo. Respuestas rápidas cuando estaba conmigo. Y sobre todo, algo que me molestaba sin poder explicarlo, cuando hablaba de mí en público, lo hacía de forma distinta. No como pareja, sino como referencia. Mi novio trabaja en, él está en, no había cercanía en cómo lo decía. Había descripción. Una noche, en una reunión con amigos, alguien me felicitó por el ascenso. Yo estaba contento, obviamente. Ella sonrió, pero no igual, no como antes, y cuando llegamos a casa, me dijo algo que me dejó pensando mucho más de lo que debería haberlo hecho. Antes eras más tranquilo. No supe cómo responder, porque no estaba segura de si era un halago o una crítica. O algo intermedio. Esa frase empezó a repetirse en mi cabeza durante días. Antes eras más tranquilo, como si el ascenso no solo hubiera cambiado mi trabajo, sino mi personalidad, y para ella eso no era necesariamente algo bueno. Y ahí es donde todo empezó a cambiar de verdad, aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta. Porque el problema no era solo el trabajo. Era lo que el trabajo estaba haciendo con la forma en que ella me veía. Y yo todavía no lo entendía del todo. Continuará en la parte 2.